Hola, buenas tardes. El día de hoy en este podcast hablaré sobre la diferencia de la irretroactividad con la retroactividad. Dando introducción a este tema con que pues la irretroactividad es el principio jurídico que obliga a que la ley se aplique solo en acciones futuras, mientras que por otro lado, el efecto retroactivo se da cuando la ley se aplica sobre acciones pasadas. Continuando con el tema de la irretroactividad, este principio establece que las leyes, normas o medidas no se aplicarán a situaciones o hechos que ocurrieron antes de su entrada en vigor. En otras palabras, una norma que sigue este principio afectará únicamente eventos futuros, sin retroceder en el tiempo para modificar las consecuencias de situaciones pasadas. Este principio, pues, busca preservar la estabilidad y la certeza en las relaciones jurídicas al evitar cambios inesperados en derechos adquiridos. Por ejemplo, supongamos que un país introduce una reforma laboral que aumente el salario mínimo. Si esta reforma establece la irretroactividad, el nuevo salario mínimo solo se aplicaría a los contratos laborales firmados después de la entrada en vigor de esta reforma. Los contratos que existían antes de ese momento mantendrían las condiciones salariales acordadas en el momento de su firma, sin verse afectados por el cambio legislativo. La irretroactividad de las leyes penales, pues comentamos, la irretroactividad se puede aplicar en el derecho sancionador, es decir, las multas con efecto irretroactivo existen e implica que no puedan sancionar hechos pasados. Un ejemplo sería la sanción por no haber presentado tus impuestos. Solamente te pueden sancionar por el periodo en el que te encuentras. Además, pues la ley explica que las sanciones y en general las nuevas normas tienen un efecto irretroactivo. Un supuesto de no retroactividad se da en las leyes procesales, es decir, en virtud de que los procesos judiciales se van dando por etapas. La jurisprudencia sostiene que no se presentan derechos adquiridos para todas las etapas, sino solamente para las que ya han empezado o las que ya han terminado. Ahora, explicando más sobre el tema de la retroactividad, esta se refiere a la aplicación de una norma, ley o medida a situaciones o eventos que ocurrieron en el pasado, antes de que dicha norma entrara en vigor. Puede tener implicaciones legales y éticas, ya que puede afectar derechos adquiridos previamente. La retroactividad puede ser expresa, implícita o estar prohibida según las leyes y sistemas legales de cada lugar. Un ejemplo sería si un país aprueba una ley fiscal que cambia las tasas impositivas, que pues estas son el porcentaje de impuestos pagado por la empresa sobre sus ingresos. Si esta ley se aplica retroactivamente, podría afectar los impuestos ya pagados por los contribuyentes en el periodo anterior, obligándolos a ajustar sus declaraciones y pagar la diferencia. Esto puede generar controversia debido a la modificación de obligaciones financieras que pues ya existían. La retroactividad suele ser limitada para proteger la estabilidad y la certeza en las relaciones legales. Hablando de la retroactividad de las normas procesales, para que una ley se considere retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que no lastime derechos adquiridos bajo el amparo de las leyes anteriores, lo que no sucede con las normas procesales. Estas son las que establecen las atribuciones, términos y los medios de defensa con que cuentan las partes para que con la intervención del juez competente obtengan la sanción judicial de sus propios derechos. Esos derechos nacen del procedimiento mismo, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula. Por lo tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento, el legislador modifica la tramitación de esta, suprime un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas, no puede hablarse de aplicación retroactiva de la ley, pues no se priva con la nueva ley de alguna facultad con la que ya se contaba, por lo que debe aplicarse esta última. De igual manera, las leyes del procedimiento no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza se rigen por las disposiciones vigentes en la época en la que tuvieron verificativo. Por lo tanto, si los artículos transitorios del decreto que contienen reformas a una ley procesal no precisan la manera de aplicarla a los asuntos que se encuentran en trámite, deberá atender el estado en que se encuentre cada expediente en particular y así determinar si es jurídicamente posible la aplicación de las reformas.
atendiendo específicamente a la verificación de los actos de procedimiento, ya que solo pueden aplicarse esas reformas pues a los actos procesales que se verifiquen a partir de la vigencia de la misma. Es por eso que el principio de la irretroactividad es importante para no afectar, principalmente de que no se vulnere ningún derecho por situaciones pasadas. Y la retroactividad es por eso que también solamente se aplica para ciertas situaciones en las que no tenga consecuencia en alguna otra cosa o pueda dañar derechos o lo ya establecido. Continuando con el podcast, me gustaría hablar sobre los temas de el derecho de audiencia y el debido proceso legal y la garantía de audiencia. Empezando por el derecho de audiencia y debido proceso legal, el cual es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. El debido proceso debe contemplar las formalidades que garantiza una defensa adecuada, es decir, el primero es el aviso de inicio del procedimiento, el segundo es la oportunidad de ofrecer las pruebas y alegar, el tercero es una resolución que resuelva las cuestiones debativas y por último, la posibilidad de reclamar la resolución mediante un recurso eficaz. Esto pues implica que cualquier persona afectada por una decisión legal tiene el derecho de ser escuchada y presentar su versión de los hechos ante una autoridad competente. Y también garantiza que las personas tengan la oportunidad de expresar sus argumentos y defensas antes de que se tome una decisión que le afecte. También asegura que cualquier persona enfrentando un proceso legal reciba un trato justo y equitativo. Esto incluye el derecho a un juicio imparcial, la notificación de los cargos, acceso a pruebas y evidencias, así como la oportunidad de presentar defensas. El debido proceso legal busca prevenir arbitrariedades y proteger los derechos fundamentales de las personas frente a acciones gubernamentales. Y pues concluyendo con la garantía de audiencia es pues la que nos garantiza este derecho que se encuentra previsto en el numeral 14, fracción segunda de la Constitución Federal, donde se establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que cumplan con sus formalidades y del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por tal motivo, los requisitos que deben cumplirse para entender por satisfecha la garantía de audiencia es mediante juicio, tribunales previamente establecidos, formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y pues los bienes tutelados son la vida, la libertad, la propiedad, la posesión originaria o derivada y los derechos del gobernado, ya sea cualquier derecho subjetivo real o personal. Estas formalidades esenciales del procedimiento son las que nos garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Y pues esta garantía se encuentra establecida en el artículo 14 constitucional. Concluyendo así con los temas del podcast del día de hoy. Gracias.